Amigos, buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión más de nuestro ciclo de conferencias El Milagro. Hoy le toca el turno a la República de Georgia, en donde el doctor Rafael Acevedo, representante de Econintec, una organización aliada para este evento, nos va a detallar en qué consistieron esa serie de reformas económicas que se implementaron en ese país luego de la caída de la Unión Soviética. Como bien saben, somos la Sociedad Bastiat Venezuela, una ONG que trabaja en Venezuela desde el año 2015 difundiendo las ideas de libre mercado, gobiernos limitados, respeto a la propiedad privada, libre competencia, en fin, todo lo que permite que las naciones puedan desarrollarse. En este ciclo hemos analizado los casos de Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo con Japón. También tuvimos una exposición sobre la caja de conversión que se conoció como Ley de Convertibilidad del Austral en la República de Argentina en la década de los 90. También tuvimos una conferencia sobre una propuesta de reforma educativa realista para Venezuela. Asimismo, tuvimos otro evento titulado Los 7 pecados del Estado social. Analizamos las reformas económicas implementadas en Chile. Perdón, déjeme silenciar acá unos micrófonos. Okay. Analizamos las reformas económicas implementadas en Chile. También tuvimos una conferencia sobre las reformas económicas implementadas en Perú en la época del presidente Alberto Fujimori. El día de hoy, en horario vespertino, como les comenté, analizaremos el caso de Georgia de la mano de Rafael Acevedo. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a todas las conferencias anteriores que les mencioné. Y también quiero invitarles a que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram por @BastiatBZLA, que es Venezuela abreviado. Les agradezco que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para que no interrumpan los sonidos ambientales y les invito a que sus preguntas las hagan a través de la ventana del chat, que es la herramienta que proporciona Zoom para estos efectos. Le voy a dar el pase a Leonardo Brito, fundador y directivo de la Sociedad Bastiat Capítulo Venezuela, que va a hacer la breve presentación de nuestro ponente del día de hoy. Adelante, Leonardo. Bueno, para mí es un placer continuar con el milagro, esta vez con Georgia. Y bueno, hoy nos va a acompañar el doctor Rafael Acevedo. Rafael es un gran amigo de la Sociedad Bastiat. Coincidimos una vez en Caracas en un evento realizado en la Cámara de Comercio hace algunos años. Creo que luego coincidimos en Nueva York. Me parece una persona muy brillante, de que le conozco. Es escritor, publica muchos artículos, es uno de los fundadores de Econintec, que es un maravilloso think tank que trabaja fuerte en Venezuela, y también fue profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahora trabaja como un investigador asociado del Free Market Institute en el Texas Tech University. Y bueno, está relacionado con Atlas Network, está relacionado con el Mises Institute. Pueden buscar cualquier cantidad de estudios econométricos y economistas que tiene publicados. Y de verdad para nosotros es un honor y un gran gusto tenerlo, porque además de ser una persona de prestigio entre el mundo liberal venezolano, es un amigo. Entonces, bueno, Rafael, el micrófono es tuyo y muchísimas gracias por iluminarnos hoy. Bueno, Luis. Gracias, Rafael, adelante. Luis y Leonardo, de verdad, muchas gracias por tus palabras. De verdad siempre ha sido un gusto hablar con ustedes, sobre todo Leonardo. Estamos en contacto constantemente y de verdad fue una gran oportunidad cuando nos conocimos en Caracas y luego coincidimos en Nueva York. Bueno, agradecer a la Bastiat Society de Venezuela por esta oportunidad. Vamos a hablar sobre Georgia, ¿verdad? Es muy importante este tipo de espacios en los que están ustedes promoviendo. De verdad los felicito en mi nombre propio, en nombre de Econintec, en nombre de todo mi equipo. También los felicitamos porque es una lucha que tenemos que llevar día a día. Debemos seguir educando a las personas, haciendo todo lo posible para que realmente estas ideas
estas ideas de libertad calen dentro del público venezolano. Es una tarea ardua, es una tarea difícil, pero vamos por el camino correcto. La Sociedad Bastiat de Venezuela y Econitec estamos haciendo lo mejor que podemos y cada día vemos frutos en la sociedad venezolana. Vamos para iniciar brevemente a poner en contexto un poco geográfica y económicamente el público en cuanto a Georgia. Porque fíjense, no es raro, déjenme ver por acá, no es raro que muchas personas se confundan con el estado de Georgia. Aquí estamos. Con el estado de Georgia de los Estados Unidos. De hecho, el país Georgia posee un tamaño, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, menor al 50% de ese estado. Vamos a hablar sobre el país Georgia, el cual bordea por el oeste al Mar Negro, por el sur a Turquía, Armenia, Azerbaiyán y por el norte a Rusia. Su capital es Tbilisi y su lenguaje oficial es el georgiano, pero también hablan ruso y armenio. Su población es alrededor de 3.800.000 personas. Su moneda es el lari, el cual tiene una tasa de cambio aproximada de 3.5 laris por un euro. Con un régimen de cambio libre, es decir, ellos tienen un banco central, pero que no interviene en la tasa cambiaria. Recordemos que estamos hablando de uno de los países que está considerado entre los más libres económicamente del mundo actualmente, ¿ok? Como pueden ver en la siguiente lámina, en esta siguiente lámina, Georgia es un país que pudiéramos decir posee una economía relativamente diversificada. El mayor porcentaje de sus exportaciones, ahí lo ven, para el 2018 fue para el rubro de turismo, rozando un 45%, seguido por transporte, cercano al 14%, y menos del 10% entre aleaciones ferrosas, oro y cobre. Es decir, no estamos hablando de un país basado en recursos naturales, es más que todo en turismo. Los demás sectores poseen una relativa mínima participación. Y podemos ver el vino y lo que nosotros llamaríamos aguardiente allá en Venezuela, ¿verdad? También representan una porción de cerca del 4%. Sin embargo, podemos ver que no dependen única y exclusivamente de un rubro. Y como verán más adelante, es el sector privado quienes realizan todas estas actividades. ¿Sí? Rafael, disculpa que te interrumpa, pero hay algunas interrupciones en el audio. No sé si es un problema mío de mi internet, pero entonces trata de hablar un poco más lento porque... Ok, perfecto. Sí, por favor. Perfecto. Disculpa, déjame poner adelante. aquí un respaldo para el internet. ¿Tenemos un respaldo por si acaso? Ok. Ok. Bueno, estábamos hablando aquí cómo está, digamos, diversificada la economía de Georgia. No está basada en recursos naturales, más que todo en turismo. Hay una anécdota con el director del Free Market, donde estoy yo acá, que sería mi jefe, ¿verdad? En su libro, él escribe un capítulo sobre Georgia y él dice, mira, el cambio fue drástico cuando privatizaron todas las empresas productoras de vino. Entonces, el vino de Georgia post-reforma es excelente, me dice Powell. Ok, es muy buena referencia, Powell, para esos temas también. Ok, entonces fíjense, la gran diferencia de la economía de Georgia, que es diversificada, quiero traerlos un momento a nuestro país, con Venezuela. Fíjense cómo es la economía venezolana. Aproximadamente más del 85% sustentada entre petróleo y sus derivados, seguido de 8% del oro. Es decir, una economía que solo se basa en commodities y lo peor de todo es que todo eso está en manos del Estado. Eso es una de las grandes diferencias que más adelante vamos a abordar nuevamente, ¿ok? A pesar del pequeño tamaño y lo relativamente nuevas que son las reformas de libre mercado implementadas en Georgia, lo que indiscutiblemente llama la atención es el efecto positivo que todos sabemos que causan este tipo de reformas de libre mercado, pero que muchos aún se niegan a aceptar o otros pretenden tener los mismos resultados manteniendo ciertos controles o discrecionalidades en cuanto a las políticas públicas y económicas. Este extraordinario crecimiento, vale la pena recordar que fue también vivido por Venezuela en los años 50. Sin embargo, como acá vemos en este gráfico, en el que ven en esta lámina, al menos hasta el 2017, que este gráfico no había desacelerado su crecimiento económico. Un crecimiento espectacular, eso lo podemos ver, continuo. ¿Ok? Pero, ¿cómo fue esto posible para que un país tan pequeño como Georgia, prácticamente destruido, aniquilado con la caída de la Unión Soviética, con una tradición socialista de años? Fíjense, su nombre era República Socialista Soviética de Georgia.
hasta abril de 9, que en el 91 aproximadamente, cuando declara su independencia. Bueno, todo esto fue posible gracias a la Revolución de las Rosas que comenzó en el 2003. ¿Ok? Pero la transición a un país independiente no fue fácil. Un país y una sociedad acostumbrada a la bota dominante de la Unión Soviética, comenzaron a salir muchos personajes como de seguro saldrán en Venezuela con ambiciones de regir el país. Tuvieron graves problemas como golpes de Estado, conflictos étnicos, guerra civil. Todo eso fueron problemas que sufrieron después de caída de la Unión Soviética y comenzada la independencia de ellos. Otros graves problemas económicos, que ahí es donde nos enfocamos nosotros, lo eran afrontar la realidad. Georgia había estado bajo el régimen soviético, por lo tanto, tenemos que considerar que ellos no sabían realmente qué hacer. Es como decir en estos momentos los gobiernos venezolanos que se les eliminara por total todos los ingresos provenientes de los recursos naturales. Imagínense, ojalá eso lo pudiéramos hacer de inmediato, pero eso pasó con Georgia. De estar bajo el régimen comunista de la Unión Soviética, donde todo se lo planificaban centralmente, donde todo estaba racionado, donde todo se lo controlaban, pasaron a tener que pensar ellos mismos e ingeniárselas cómo salir adelante. Fue hasta el 2003, después de una serie de gobiernos socialdemócratas, prosoviéticos, planificadores centrales, que manipulaban las políticas económicas, monetarias y todo eso que lamentablemente le gusta a muchos economistas venezolanos, incluso a los autodenominados liberales. Es que surge la figura de Mikhail Saakashvili y logra imponerse, ganar las elecciones en un proceso que él había denominado la Revolución de las Rosas. Bob Lawson y Ben Powell, que son los autores de un libro muy bueno que habla sobre un viaje a través del mundo, sobre los países menos libres, incluyen a Georgia por el excelente resultados con las reformas del libre mercado. En su libro describen a Saakashvili como un abogado que, primero muy bien educado en Columbia, si no me acuerdo, fue que estudió acá en los Estados Unidos, que tenía como objetivo lograr que Georgia alcanzara un nivel de libertad muy alto. Fíjense, existía el compromiso de la persona que estaba encabezando el gobierno, que iba a encabezar el gobierno. ¿Okay? Bueno, con todo esto, el objetivo que Georgia alcanzara este gran nivel de libertad era a través de la Revolución de las Rosas. Esta revolución no solamente incluye las reformas económicas, pero sabemos que ese es el tema que nos interesa y vamos a analizar muy generalizadamente en esta charla. ¿Ok? Aunque Saakashvili tiene el gran mérito de iniciar y de encabezar la Revolución de las Rosas, yo me voy a enfocar en otra figura, en otro personaje. Ese personaje, el que vamos a ver adelante, tiene digamos, todo el mérito de haber sido que con su personalidad férrea, su honestidad y su determinación enrumbó a Georgia para ser el país y el ejemplo de recuperación económica más rápida de los antiguos países del bloque soviético. Ese personaje es Kakaben Dukidze, que tenemos acá. Un hombre de negocios con un concepto muy arraigado y un entendimiento de la importancia del libre mercado. Él fue el encargado en realizar las reformas económicas que hicieron posible que Georgia experimentara ese crecimiento que vimos en el gráfico unas láminas atrás. Cuando Saakashvili le ofrece a él ser ministro de Economía, Ben Dukidze le acepta bajo una condición. Las reformas deberían ser prioridad para el gobierno y él debía tener la autoridad y autonomía, incluso por encima de cualquier otro ministro, para poder implementar las reformas necesarias. Es decir, yo te acepto ser ministro, pero tú tienes que confiar y tú me tienes que dar la autonomía porque yo voy a ser ministro es para aplicar estas reformas. Si no quieres que se apliquen estas reformas o tú me vas a poner trabas, yo no soy ministro. El gran mérito también de Saakashvili fue que aceptó y lo nombró su ministro. Fíjense, hablar sobre todas estas reformas que aplicaron en Georgia es un poco complicado porque son muchísimas, demasiados, miles, micro reformas en todos los aspectos. ¿Okay? No tenemos el tiempo suficiente para eso. Pero podemos utilizar la clasificación que Larisa Burakova y Robert Lawson en otro libro realizan para explicarlas. Todas las reformas aplicadas por Ben Dukidze se pueden clasificar en estos tres grandes grupos: desburocratización, privatización y liberalización.
El proceso de desburocratización fue conciso. Si quieren decir sin piedad, también es válido. Fue sin piedad. No hubo análisis político de posibles desempleados, que daños colaterales, que me va a bajar el ranking político, etcétera. No, para nada. Por ejemplo, fíjense, la Inspectoría de Precios y la de Antimonopolio, que ambas tenían aproximadamente 60 empleados, desaparecieron inmediatamente y surgió la Agencia de Libre Mercado y Competencia con solo 6 empleados. El Ministerio de Agricultura de casi 4.400 empleados bajó a 600. Estamos hablando de que están despidiendo a los burócratas, están despidiendo a todo el personal público, ¿ok? Esos son los números. La municipalidad de 2.500, la municipalidad de la capital, de Tbilisi, de 2.500 bajó a 800. Y el Ministerio de Ambiente de 5.000 a 1.700. Sin embargo, la desburocratización, digamos, más intensa fue en el Ministerio de Relaciones Interiores y de Seguridad Nacional. Es algo que es lógico, porque ¿quién iba a creer en las policías, en todo esto? ¿Ok? Si venían de un proceso, si venían de la Unión Soviética. De 75.000 personas, de 75.000 empleados, bajaron a 27.000. Por ejemplo, en un solo día eliminaron la policía de tránsito, que era la institución con menos credibilidad entre los ciudadanos debido a la corrupción que ellos tenían. En ese mismo día, 15.000 empleados, 15.000 policías de tránsito fueron despedidos. Lo interesante de este caso es que durante los 2 meses que estuvieron sin policía de tránsito no aumentaron los accidentes de tráfico. 2 meses después, una nueva institución surgió altamente competitiva. Eso sí, fundamental, no caen en el populismo de estar contratando otra vez a los mismos empleados directamente, porque pobrecitos se desemplearon. No, el proceso de selección fue muy selectivo y competitivo. Fíjense otra cosa, otro punto importante en esta experiencia. La sociedad jamás realizó ningún tipo de marchas ni protesta en favor de los empleados. Pobrecitos, quedaron despedidos. No, nadie habló en contra de haber desmantelado totalmente la policía de tránsito. La corrupción fue penada con cárcel. Durante los primeros meses de la nueva policía, los medios de la sociedad jugaban un rol fundamental porque estaban muy cautelosos y pendientes, grabando, etcétera, para estar pendientes de que no siguiera la corrupción. Algunos oficiales que, por supuesto, eso es un sistema, siempre hay unos protocolos, siempre puede haber algunas fallas, como sabemos, como todos los sistemas, puede haber una falla. Algunos de esos oficiales que pasaron, como decimos en Venezuela, bajo la mesa, los primeros filtros, ¿verdad? Y siguieron con ese tipo de sobornos, el famoso dame pa' los frescos allá en Venezuela, fueron enjuiciados y encarcelados por 10 años, inmediatamente. ¿Ok? La lección de todo esto fue clara, de la policía de tránsito. Abolir una institución que vive de la corrupción, extorsión, tráfico de influencias, etcétera, no trae ninguna consecuencia. Esa es la gran lección de esta experiencia. ¿Ok? Y esto es muy sencillo, esto se entiende, porque si es una institución que está tan involucrada en corrupción, quienes se opongan a eliminarla es porque algún interés deben tener. Una de las reformas, por ejemplo, que tenemos planteadas desde CONINTEC es el desmantelamiento de todas esas policías y, por supuesto, la Guardia Nacional. Quien diga que esto no es posible simplemente no ha estudiado este tipo de experiencia, no ha estudiado a profundidad lo que ha sucedido alrededor del mundo y no entiende que mantener instituciones corrompidas como la Guardia Nacional lo que hace es eliminar la esperanza de que surja una nueva y honesta institución, porque más bien todos van a querer hacer esos actos de corrupción. ¿Por qué? No, fíjate, él se enriqueció, fue corrupto y no le pasó nada. Ahorita está viviendo la vida tranquilo. ¿Ok? Ese tipo de incentivos hay que eliminarlo. Y ellos lo eliminaron fundamentalmente en ese caso. ¿Ok? Fíjense, como todos los demás países del bloque soviético, Georgia, antes del 2003, ya había experimentado un supuesto intento de privatizaciones, muy similar a los procesos de privatizaciones que nos tienen acostumbrados en Latinoamérica, que vivimos en Venezuela también, que los gobiernos más que privatizar lo que hacen es asignar o regalar las empresas y activos a los amigotes financistas de los políticos, ¿okay? A los famosos empresarios. Algo así como, vamos a retomar esto y espero no estar tocando teclas sensibles con algún público, sé que no, pero todos somos muy liberales clásicos, como un empresario pidiéndole al régimen que le asigne directamente, alquilándole o vendiéndole a precio de gallina flaca alguna planta procesadora de alimentos. En vez de pedir que se abra un proceso de privatización
público de todas esas procesadoras donde cualquier empresario de cualquier parte del mundo puede ofertar. Es mejor y más fácil ser un empresario que un verdadero empresario. Pero bueno, vamos al punto que nos interesa, que es Georgia. Este país en el 92 inició un proceso de privatización que estuvo criticado por la corrupción y amiguismo. Hasta el 2004, cuando Bendukidze propone un plan masivo de privatización bajo un esquema de información pública sin restricciones para ofertar, todos los activos y empresas del gobierno. Su lema era: todo está en venta excepto el honor. Eso lo acuñó Bendukidze durante su proceso de reforma. Todo en Georgia está en venta excepto el honor. Este plan incluía a todos, sin excepción, los activos y empresas del Estado, incluso aquellos, fíjense algo importante, aquellos que los políticos se habían encargado en denominar estratégicos. Por cierto, esa denominación, activos y empresas estratégicos, es bastante utilizada por todos por allá en Venezuela, los políticos, ¿verdad? Pero veamos la experiencia de Georgia, la cual derrumba ese mito de activos o empresas estratégicas. El proceso de privatización fue totalmente público, como se los había comentado. Cualquier persona o empresa sin condiciones, sin limitaciones, inclusive los rusos, a pesar de haber tenido la bota de los rusos encima, haber sido prácticamente ocupado por los rusos, ellos no limitaron ni siquiera que fueran rusos, no había problema. Y hubo un temor, un gran temor dentro de la sociedad y algunos de los políticos de que, oye, le vamos a traspasar, le vamos a vender empresas estratégicas a los rusos. Bendukidze dijo: se le vende a cualquier persona, el que ofrezca más. ¿Ok? Las subastas fueron públicas. Eso fue importantísimo. Incluso una página web, creo que todavía está abierta, todavía la pueden ingresar. En uno de estos libros que al final de la charla les voy a citar, aparece la página. Claro, está en georgiano, así que con esas curvitas y ese alfabeto no es muy difícil adivinar qué es lo que dice. Pero está activa. Era algo así al estilo de Mercado Libre o Amazon. Ofertaba los activos y empresas. Todos podían ver cuánto era el mínimo requerido y cuánto y quién estaba ofreciendo. ¿Ok? Es decir, tenían una auditoría pública inmediata. La gente sabía cuánto estaba entrando por todo el proceso de privatizaciones. ¿Ok? Este sistema permitió, por supuesto, que el proceso fuera sin corrupción, o al menos se minimizara casi que totalmente, y sin dejarse presionar por influencias. Fíjense, pero eso de sin dejarse presionar por influencias se le debe mucho a la personalidad férrea, honesta de este señor que les nombré, que era Kaka Bendukidze. Por ejemplo, miren, este ejemplo de verdad me encanta para el caso de Georgia. Vamos a ver las coincidencias. El caso del Intouris Hotel en Batumi, ubicado en el Mar Negro. Ustedes se acuerdan que la economía de Georgia está basada casi que la mitad, casi que el 50% en turismo. Bueno, por supuesto, es un hotel muy apetecido por amigotes de los políticos, por su ubicación, digamos, estratégica en cuanto al paisaje y su alto potencial turístico dentro del país. Fíjense una cosa, cuando Bendukidze inicia su plan de privatizaciones, esta propiedad fue la primera. Él dijo: vamos a inaugurar el proceso de privatizaciones con el Intouris Hotel, que pertenecía al Estado, por supuesto. ¿Ok? Inmediatamente uno de los amigotes de los políticos le ofreció a Bendukidze que él pagaría $80,000 por la propiedad, que eran aproximadamente 150,000 laris. Las presiones políticas no tardaron en tratar de influenciar en Bendukidze. Incluso los medios sociales y una buena parte de la sociedad presionaba. ¿Saben por qué? Porque las personas veían a ese supuesto empresario como un hombre de éxito y negocios, orgullo de Georgia, que siempre estuvo trabajando por el país, aún en los momentos más rudos y difíciles. Por cierto, cualquier similitud con Venezuela es solo coincidencia, ¿ok? Sin embargo, Bendukidze no cedió a las presiones y le dijo al supuesto empresario que si quería la propiedad debía ofertar en la subasta pública. Esta persona, al sentir que sus influencias no lograban romper la muralla de honestidad de Bendukidze y poder corromper el proceso, pues aumentó su oferta inmediatamente. Le dijo: bueno, yo te voy a dar 500,000 laris.
500.000 laris, de 150.000 a 500.000, que sería algo aproximadamente $250.000. Sin embargo, Bendukidze no aceptó, le dijo que tenía que realizar la oferta en subasta pública, que si alguien ofrecía más se le iban a asignar a esa otra persona y que lo mínimo eran $3 millones. Fíjense el diferencial que existía entre lo que el tipo estaba ofreciendo y lo que Bendukidze había valorado la propiedad para venderla. Pero como todo, no solamente en Venezuela o en Latinoamérica, en todos los países, y sobre todo este tipo de países que vienen saliendo de este tipo de sistemas como el soviético, el chavismo, igualito, cuando salga el chavismo, este ejemplo se va a repetir infinidad de veces en Venezuela. ¿Ok? Ese señor comenzó a mover todas sus influencias. Comenzó a llamar a sus amigotes de los medios sociales, de los medios de comunicación, a esparcir rumores de que la subasta estaba trucada, que él era quien iba a ser el designado a pesar de todos sus intentos de sabotaje, a pesar de que él hizo todo, pagó medios de comunicación, el Torres Hotel se subastó públicamente. Y Bendukidze pudo estrenar su proceso de privatización demostrando que era muy sólido y podía minimizar o casi que eliminar, hasta eliminar los intentos de cualquier tipo de corrupción. Al final, este hotel, fíjense, él estaba ofreciendo 80.000 al inicio, fue vendido a un empresario siberiano que ascendía de ascendencia georgiana en más de $3 millones. ¿Ok? Lo vendió. Con eso se inauguró el proceso de privatizaciones en Georgia. Uno de los principios de este plan de privatizaciones era vender sin condiciones. Es decir, los nuevos dueños podían hacer lo que quisieran inmediatamente después de adquirida la propiedad. Sin embargo, Bendukidze tuvo algunos problemas para activos muy grandes y llamados estratégicos, como por ejemplo la represa hidroeléctrica en Guri. También coincidencia, ¿ok? Solamente coincidencia que el nombre o la situación se asemeje con Venezuela. En este caso, Bendukidze tuvo que aceptar y estableció ciertas condiciones que debían cumplir quienes compraran este tipo de activos. En el caso de las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, se vendían al que ofreciera, por supuesto, más en una subasta pública, pero se establecían algunas condiciones, como por ejemplo, mantener las tarifas que el contrato de privatización establecía y aumentarlas de acuerdo a la inflación. Hubo algunas empresas de distribución que incluso dentro de su oferta ofrecieron mejorar esas condiciones de tarifas, de congelamiento de tarifas, y aseguraron mantener el precio de las tarifas sin aumentarlos hasta una fecha determinada. Pero era una negociación entre el proceso de privatizaciones, el equipo de privatizaciones y los futuros, los potenciales compradores. No era que se estaba obligando en eso, ¿ok? Por lo menos era algo limpio, era algo abierto, decía Bendukidze. Pues fíjese, Bendukidze dijo que tuvo que aceptar esas condiciones para implementar ese proceso, porque su filosofía era solamente un sello oficial debería ser propiedad del Estado. Por tal razón, a pesar de que estas condiciones no son lo más ortodoxas para personas que promovemos el libre mercado, pues por razones de practicidad tenemos que poner los pies sobre la tierra, así como Bendukidze tenemos que entender que hay momentos en que debemos aceptar ciertas condiciones con tal de lograr el objetivo, el cual es erradicar totalmente al Estado de la propiedad de cualquier empresa o activo, ¿ok? Por supuesto, este proceso tuvo contratiempos y, como acabo de decir, se tuvieron que implementar ciertas condiciones para algunas propiedades. Otro ejemplo de estas condiciones son los hospitales, ¿verdad? Si un inversionista, fíjense esto, muy importante, si un inversionista quería comprar un hospital en un lugar atractivo, como decir Chacaito, vamos a decir Chacaito en Caracas, o vamos a decir en pleno centro, por allá en Los Leones, en Barquisimeto, los que son de Caracas y Barquisimeto, disculpen los que no sean de Barquisimeto capital o de Caracas, porque no sé poner un ejemplo para cada uno de los estados, ¿ok? Pero si ellos querían comprar en ese centro, en esa zona específica, que es bastante, digamos, bastante valorada por los inversionistas, ellos no compraban la propiedad directamente, ¿ok? No se le vendía la propiedad directamente. Se comprometían a los inversionistas a construir nuevos hospitales en diferentes áreas suburbanas, áreas rurales,
lejos y mantener un mínimo de camas disponibles, lo cual permitía privatizar las propiedades más valiosas, como estos que estaban en estos centros bastante deseados, pero aseguraba que el público tendría acceso a hospitales. Otro problema fue el momento de privatizar las tierras. Esto es bastante jocoso porque cuando los representantes de la administración iban a las montañas, zonas montañosas de allá de Georgia, a explicar a las personas, digamos a los campesinos, a explicarle a la gente de las montañas el proceso de privatizaciones, ellos de una vez les argumentaban con toda la malicia, como decimos en Venezuela, la malicia del campesino. En todo lado es igual. Ellos le argumentaban que no necesitaban ningún papel ni burócratas que vinieran a decirle qué era de ellos. Que ellos todos los años habían estado, que todos esos años que habían vivido habían estado sin necesidad de papeles, ni burócratas, ni oficiales que le vinieran a decir qué es de ellos. Ellos saben qué es lo de ellos. ¿Okay? Eso fue otro problema. Hubo problemas para privatizar todas las tierras, sobre todo en esta área de las montañas. ¿Okay? Sin embargo, el plan de Bendukidze era recabar la mayor cantidad de dinero. Era un hombre de negocio. Él quería era recabar la mayor cantidad de dinero para que el gobierno pudiera implementar y pudiera sentar las bases de una república muy libre totalmente. Y aunque el gobierno seguía siendo quien administraba los fondos, esto es algo que nosotros hemos analizado a profundidad, el gobierno era el que administraba los fondos de todas las privatizaciones. El sistema de subastas públicas permitía ser transparente y minimizaba la corrupción. Todas las personas sabían cuánto habían ofrecido, cuánto habían pagado por cada uno de los activos y cada una de las empresas. ¿Okay? A pesar de que Bendukidze, bueno, era un hombre aferrado al libre mercado, él entendió que para triunfar en este plan de privatizaciones, no todos los activos y empresas se iban a poder privatizar sin establecer condiciones. Es decir, él cedió un poco en sus principios de libre mercado, pero, digamos, para un bien mayor, si lo queremos llamar así, ¿ok? Al desligarse de la Unión Soviética, en el paso de la liberalización, el grupo de la liberalización, debemos recordar que Georgia había heredado los graves problemas de una economía centralizada. Fíjense, no existía libertad para producir, contratar, despedir empleados, tenían límites en compras y ventas, controles económicos. Nuevamente, alguna similitud con Venezuela es solamente coincidencia, ¿ok? O no es coincidencia, porque a la final, pues, el socialismo sea bolivariano del siglo XXI o soviético, a la final el resultado es lo mismo, ¿ok? Entonces, ellos no sabían, ellos tenían que, digamos, tenían que organizar toda su economía, tenían esta herencia maligna, vamos a llamarlo de esa manera, de la Unión Soviética. Y lo peor de todo es que los primeros gobiernos que vinieron después de la era soviética, salieron corriendo inmediatamente, otra coincidencia con Venezuela, corrieron inmediatamente a suplicar la supuesta ayuda de institutos globalistas como el Fondo Monetario Internacional. Ese instituto obligó a Georgia a establecer un sistema de impuestos al nivel de países de altos ingresos como Estados Unidos, Alemania, Japón, etc. Su nivel de complejidad era tan alto y progresivo que impedía al país ser atractivo para la inversión extranjera. El sistema era tan complicado que estaba colapsado de corrupción y tenía que ser reformado. Lo primero que se hizo fue eliminar el progresivismo en el impuesto sobre la renta. Se estableció una única tarifa de 12%, sí, 12% para los ingresos y 18% como impuesto al valor añadido. El impuesto a los sueldos y salarios era un impuesto que te quitaban de tu sueldo y salario porque era supuestamente a financiar el sistema de pensiones. Eso lo eliminaron de inmediato. El sistema de pensiones, tú vas a tener un sistema de pensiones, tú tienes que entrar en el presupuesto anual. Se tiene que financiar como cualquier otro proyecto, como cualquier otro plan, digamos, nacional. Igualmente, las leyes laborales, que aún eran heredadas de la Unión Soviética, muy similares a las que actualmente existen en Venezuela y ningún político habla al respecto, esas leyes fueron totalmente eliminadas, totalmente eliminadas. Como agarrar en Venezuela el Código Orgánico del Trabajo, creo que se llama así, la Ley Orgánica del Trabajo, disculpe, y eliminarla de inmediato, ¿okay? Y comenzaron a establecer
nuevas leyes. Se estableció que el empleado y el empleador no podían gozar de ningún estatus legal que su contraparte no tuviera. Es decir, fíjese, eso de que el empleador siempre es el malo y el empleado es el que tiene que ser protegido por la ley, dejó de estar presente. Esto lo llamaron igualdad legal entre las partes. Establecieron la libertad de trabajar dónde, cuánto, cuándo y por lo que se aceptara. Pero al igual, libertad de emplear y despedir. Libertad de emprender, eliminando las trabas burocráticas y leyes de cartelización. Hablando de esta ley de cartelización y monopolios entregados por el Estado, no sé si ustedes sabían que hubo una época en Venezuela, antes de Chávez, que si ustedes incursionaban o emprendían en algunos sectores específicos, podían ir presos, porque el Estado les aseguraba el monopolio a ciertas familias. Bueno, vamos a decir empresas, pero esas empresas estaban en manos de familias específicas. Bueno, eso se eliminó totalmente en Georgia, se eliminó. Libertad de negociar diferentes estándares entre las partes. Es decir, por ejemplo, los sueldos y salarios. Si mi empleador y yo entramos en un proceso de negociación y me ofrece tanto, yo le acepto tanto, yo le pido tanto, etcétera, hasta que lleguemos a un acuerdo. ¿Ok? Negociación entre partes. Libertad. ¿Ok? La eliminación total y plena de todos los sindicatos, sobre todo los que venían heredados de la Unión Soviética. La eliminación de los monopolios, eliminación de todos los controles económicos. Lo que no se logró, lo que sí no se logró fue el proceso de dolarización que se estaba proponiendo. Los profesores Lawson y Powell explican que quizás más por el temor aún existente por haber sido por tantos años ocupado por una nación extranjera. ¿Ok? Lógicamente, por estar regidos por la Unión Soviética. Ellos querían ser totalmente independientes, etcétera. Todos esos tabúes mentales que existen en un proceso de dolarización, en los cuales mucho de eso no estoy de acuerdo. ¿Ok? Otras reformas, a ver, como, bueno, muy importante esto, sobre todo te pone al límite a los políticos, al gobierno. Reformas como una ley que limita el gasto público como porcentaje del PIB. Creo que estaba alrededor del 30%, algo así, algo así. La impusieron. Y una ley de libre comercio, importante, una ley de libre comercio. Fíjense, ellos eliminaron todas esas leyes malas, esas leyes malignas, y más bien crearon una ley de libre comercio donde se establecía que no pueden existir, donde los gobiernos no pueden establecer tarifas, cuotas o cualquier otra barrera al comercio internacional. Todo eso fue implementado. Todo esto, todas estas reformas, todo este paquete, digamos, económico que Bentukidze promovió, y a pesar de que, como en todos los procesos de reformas, existen algunas que se deben modificar y otras no pueden ser aplicadas, fue la receta perfecta para que Georgia pasara de ser un país donde en el 2003, recuérdense que Georgia es muy difícil que tengamos datos económicos y datos de algunos otros índices antes del 2003, y mucho menos antes de los 90, porque estaba anexada a la Unión Soviética, entonces prácticamente no era un país, ¿ok? En el 2003, fíjense, se requerían 25 días para registrar una empresa nueva. Y eso bajó a solo un día en el 2020. Una maravilla, totalmente. Venezuela creo que son 158, 250 y tanto, no me acuerdo. No revisé el índice de Venezuela, de verdad no quise hacer la comparativa, porque hasta pena le da a uno ya hacer la comparativa con Venezuela, ¿ok? Pero hay que saber que Venezuela está para el foso. Creo que en el último Doing Business Index está en la segunda o en la tercera peor posición para hacer negocios en el país. ¿Ok? En el 2016 en Georgia, vamos a continuar con Georgia, necesitabas 28 procedimientos para tener todos los permisos necesarios para construir. Y en el 2020 tú no solamente necesitas 11 procedimientos. En este caso en Venezuela creo que sobrepasa de los 400 o 500 días. ¿Ok? Actualmente. 400 o 500 días, ni siquiera es por procedimiento, pero el problema es que cuando estás terminando de hacer todos los procedimientos, ya los primeros se te vencieron y tienes que volver. Es casi que
que no lo puedes hacer sin pagar, sin sobornar a la gente. Estoy hablando de Venezuela, ¿ok? En ese caso. Otro indicador muy importante para Georgia es para los emprendedores, que al momento de registrar su nueva empresa, antiguamente le exigían casi 73% del ingreso per cápita, tenerlo congelado en algún banco como capital inicial para poder registrar la empresa. Algo así, algo similar como en Venezuela, que tú para ir a registrar una empresa debías mostrar el voucher del banco donde tenías congelados los fondos de tu capital inicial. Bueno, en Georgia eran casi 75% del ingreso, ingreso per cápita, ingreso anual per cápita, y bajó a cero. A cero, es decir, como Estados Unidos. Aquí tú puedes registrar una empresa en Estados Unidos sin cero capital. Tú después ves cómo vas levantando el capital, cómo vas obteniendo todo eso. Tú lo que tienes que pagar es el registro, pues los gastos administrativos del registro. Pero no te obliga de que, mire, vas a registrar una empresa con un capital inicial de $1,000, tienes que depositar $1,000 y eso va a estar congelado. No, porque eso te limita al emprendedor. Eso te limita el emprendimiento. Y eso lo eliminan allá en Georgia. Bueno, todo esto ha hecho posible que Georgia actualmente sea considerado el 7º país del mundo más amigable para establecer y emprender negocios. Y el primero de su región, por supuesto. Y estamos hablando de reformas. Todas estas reformas, recuérdense que no tienen aún ni siquiera 20 años. ¿Ok? Si revisamos el Economic Freedom of the World, Georgia comienza a tener también datos disponibles a partir del 2003. Fíjense una cosa muy importante para, no sé si están al tanto de esto, sino pues para ponerlos también en contexto. El Fraser Institute publica anualmente este indicador con un rezago de 2 años. Es decir, cuando publican el informe del 2020, esos números corresponden al año del 2018. Por los momentos, actualmente, tenemos hasta el 2017. ¿Okay? Los números del 2017. Bueno, la gráfica está invertida. La invertí para que se pudiera, para tener mejor impacto visual, para tener mejor un análisis visual de cómo Georgia ha escalado de ser el país número 54 y 55 en el 2003 y 2004 a llegar al número 12 en el 2017. Pero ocupó el espacio, si lo vemos por acá en la parte más baja, en el 2014 ocupó el puesto número 8. Número 8, ¿ok? La pregunta que siempre uno se hace como venezolano, y a pesar de que uno no esté todavía allá, esperando algún día si va a haber la oportunidad de regresar o no, etcétera, lo que sea. Como venezolano, la pregunta que nosotros nos hacemos, y todos, y me imagino que muchos de ustedes se están planteando en este momento, es: ¿podrá Venezuela seguir los pasos de Georgia? Vamos a estar claros de algo, ¿ok? Vamos a estar claros, porque hay que decir las cosas como son. A Georgia le ha ido muy bien, excelente, pero eso no significa que es un país de altísimos ingresos, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania, Japón, etc. Todavía experimenta pobreza, bajo ingreso per cápita, pero lo que no cabe duda es que las reformas que Bendukidze implementó y que fueron posibles gracias, por supuesto, a Saakashvili, el presidente, hicieron repuntar a este país, que es apenas, digamos, fíjense ahí en el gráfico, un pellizco de Venezuela. Por supuesto, sin nada de los recursos naturales de Venezuela. Estas reformas no han evitado otros problemas, también tenemos que tenerlos claros. Otros problemas como, por ejemplo, el riesgo de una nueva ocupación rusa a este país. Han tenido muchos problemas con los rusos últimamente. Los comunistas, porque ustedes saben, les encanta agarrar las cosas cuando van bien. Y una vez destruidas, las vuelven a dejar en manos de quienes pueden arreglarla para después tratar de comenzar el ciclo otra vez, ¿ok? Entonces ahora los rusos siguen teniendo problemas, algunos problemas étnicos. Recuerden que estamos hablando de una zona de alta conflictividad, ¿ok? Inclusive yo creo que es hasta genético la conflictividad de toda esa zona, ¿ok? También los procesos políticos no se han escapado de esos problemas, han jugado en contra de las reformas. Fíjense, en el 2012 el partido político de Saakashvili pierde la mayoría en el Congreso y el nuevo líder, podríamos entenderlo como un socialdemócrata, comienza a desmantelar y a eliminar todos o la gran mayoría de los logros de Bendukidze y Saakashvili. ¿Ok?
Hay algo muy importante para continuar en el foco de esta pregunta. Es hablar un poco sobre la personalidad de Bendukidze. Bendukidze ostentó los cargos de ministro de Economía y Desarrollo Sustentable entre junio y diciembre del 2004. Pasó a ser el ministro de la Coordinación de Reformas Económicas entre diciembre de 2004 y enero de 2008. Jefe de la Cancillería del Gobierno de Georgia entre enero de 2008 y febrero de 2009. Hasta ahí llegó su carrera política. Murió en Londres en noviembre del 2014. Después de retirado de la política en diciembre del 2009, en febrero del 2009, perdón, él se dedicó a organizaciones sin fines de lucro y educativas como el Fondo de Conocimiento que financiaba la Universidad Libre de Tbilisi y la Universidad de Agricultura de Georgia. Era un hombre filántropo. Por cierto, después de su muerte, de manera póstuma, crearon un think tank al estilo Bastiat Society de Venezuela, Conintec, que se llama Kaká Bendukidze Free Market Center, creo que es así, algo así. Está en georgiano. En inglés es Kaká Bendukidze Centro de Libre Mercado, así es. En honor a él y en honor tratando de promover y mantener estas reformas, de la importancia de estas reformas, ¿ok? Pero otro dato curioso que me gusta siempre resaltar en el momento que estamos tratando de filosofar, digamos así, sobre esta pregunta que está todavía sin responder, es hablar sobre su perfil académico, ¿ok? Fíjense, Bendukidze era una persona educada, era un profesional y un hombre de negocios, pero realmente no tenía una educación formal en economía. Nunca asistió a universidades top, de esas de Harvard, MIT, Yale, Columbia, Berkeley, no asistió a top. ¿Ok? Él simplemente se graduó del Departamento de Biología de la Universidad Estatal de Tbilisi y obtuvo un posgrado en la Universidad Estatal de Moscú. Todo en biología. Su área era la parte de biología y biología aplicada a la agricultura. ¿Ok? Sin embargo, al asumir la responsabilidad de reformar la economía de Georgia, lo importante fue que no se guió por el recetario de organismos con agendas globalistas, ni institutos que apoyan personas con agendas globalistas, etc. Él simplemente siguió inconscientemente, y esto sí es algo que él mismo dijo después de salir de la vida política. Fue inconsciente al inicio fue inconsciente, que él siguió a economistas que sí valen la pena seguir y estudiar, como Mises, Hayek, Friedman, Rothbard, muy importante. Los mismos que nosotros desde Conintec, la Bastiat Society, etcétera, hemos analizado y adaptado sus ideas, ¿verdad? Para ver cómo son las mejores propuestas para Venezuela. Por tanto, retomo todo este primer escenario, esta introducción, retomo la respuesta a esa pregunta, ¿podrá Venezuela seguir el camino de Georgia? No tiene una respuesta, digamos, escrita de manera afirmativa o negativa, ¿ok? Aún está por escribirse y quizás yo me voy a atrever a respondérselas aquí a ustedes con dos preguntas que ustedes van a responder para llegar al análisis de esa, ¿ok? Para llegar a la respuesta de esa. La primera sería, ¿creen ustedes que exista un político en Venezuela? Cualquiera. No importa el género. Dispuesto a darle la autonomía y autoridad a una persona que realmente esté comprometida con la libertad tal como lo estaba Bendukidze. Esa es la primera pregunta. Tenemos que analizarlo. ¿Sí existe eso? ¿Sí hay esa posibilidad? Y la segunda es, ¿creen que podemos eliminar esos tabúes? Porque eso es un tabú que existe en Venezuela y los sesgos que han ayudado también los medios sociales porque son sus compinches. De que los únicos que pueden tener éxito sacando a Venezuela adelante son aquellos intelectuales que están comprometidos con agendas globalistas, que se han granjeado el calificativo de que son influencers porque tienen muchos seguidores, etcétera, y que ostentan titulaciones de más de $500,000. Es decir, ¿creen ustedes que una persona con un perfil como Bendukidze, que no estaba en las top university, etcétera, los venezolanos y los políticos lo van a aceptar?
hay que ver si todos esos sesgos, todos esos problemas lo hay. ¿Ok? Estas reformas que hoy hemos analizado permitieron que Georgia presentara un crecimiento económico maravilloso, impactante, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un análisis cuantitativo es impactante. Fíjense ahí las dos curvas. ¿Ok? Sin necesidad de aplicar esas medidas que muchos políticos y economistas venezolanos, incluso los autodenominados liberales, y hago hincapié con esto, quieren aplicar. Todo lo contrario. Benduquit se dejó al libre mercado funcionar. Como dijo Rothbard, la liberación tiene que ser de inmediato. Nada de que progresivamente, poquito a poquito. Eso de poquito a poquito se le deja a Luis Fonsi nada más. Esta tiene que ser de inmediato, ya. Acá vemos este gráfico, fíjense, los números hablan por sí solos. Si Venezuela no hubiera tenido el repunte, no sé si ustedes están viendo, déjenme tratar acá. Ok. Si no hubiera tenido este espacio, ¿es gracias a qué? Al boom de los precios petroleros. Si Venezuela no hubiera tenido ese boom, desde mucho antes del 2012, Georgia tendría un mayor producto. Porque fíjese, ya aquí fue esto es aproximadamente que por ahí en el 2012 fue que ya Georgia superó a Venezuela. Si no hubiéramos tenido ese boom, si los precios petroleros no hubieran repuntado tanto, el Producto Interno Bruto de Georgia, per cápita de Georgia, hubiera sido mayor desde mucho antes del 2012, muy mayor que el de Venezuela. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que fíjense, pues claro, acá Venezuela si estaríamos también sería algo así, taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque el crecimiento venezolano es un crecimiento muy volátil, muy inestable. ¿Por qué? Precisamente lo que habíamos visto en la diversificación de la economía está basado en commodities. Al estar basado en commodities depende casi que 100% de los precios. Y de otros factores, por ejemplo, del desarrollo económico de otros países. Entonces, cuando tu país depende de otras cosas como el desarrollo económico de otros países, porque tú no tienes la capacidad de crecer con tus medios propios por medio de otros sectores, entonces no, es como una rémora con los tiburones. Si el tiburón come, la rémora come. Si el tiburón no come, la rémora no come. Entonces, eso es lo que ha pasado con Venezuela. Y no solamente cuando Chávez, sino también antes. Es muy inestable. En cambio, fíjense esto que estadísticamente, digamos, econométricamente, es muy bonito el crecimiento de Georgia. Se ha mantenido estable. Sí, hay ciertos picos, hay ciertas bajadas, pero si lo analizan es muy estable. Es muy estable. Eso es un crecimiento sostenido, un crecimiento realmente, que es el crecimiento que se necesita, si hablamos en eso. Ok, déjenme borrar acá un momentico. Ok. Ok. Bueno, en la siguiente gráfica yo les voy a mostrar en esta... Utilicé esto. Ok. Esta es una bibliografía recomendada, ¿ok? Para todos aquellos que quieran, digamos, profundizar más en este tema. En español, en el libro que edité en el 2019, llamado Libertad y Prosperidad, lo que necesita Venezuela, pueden encontrar un resumen del capítulo de las reformas que aparece en el libro de Larisa Burakova y Robert Lawson. El último, el tercero a la izquierda, ¿ok? Es el de Larisa Burakova, el George Rose Revolution, ese. También en el primer libro, publicado en español por la Unión Editorial Colombia, por cierto, pueden encontrar no solamente el caso de Georgia, sino el de Hong Kong, Nueva Zelanda y Polonia. Tengo entendido que algunos de estos casos ya han sido analizados en esta excelente iniciativa de mis grandes amigos de la Sociedad Bastián. Y que nuevamente felicito por esta iniciativa. Adicionalmente pueden leer las propuestas en el libro de Libertad y Prosperidad, las propuestas que estamos realizando y que estamos impulsando desde CONITEC, como el proceso de privatización masiva de empresas y activos, que ha sido ciertamente adaptado de la experiencia de Georgia y de Polonia, ¿ok? Pues ha sido como una mezcla adaptado y adaptándola a la realidad venezolana. También las privatizaciones, casos de privatizaciones para casos especiales, por ejemplo, el sistema salud, el sistema educativo,
y otros ensayos muy buenos de personas y de académicos muy reconocidos, ¿ok? Se los recomiendo. Por cierto, hay un ensayo en este libro, en la edición en español de Leonardo Brito. Hay un ensayo, bueno, al cual se lo agradezco nuevamente ahora en público por haber participado y haberme apoyado enviándome su ensayo. El segundo libro que ven que está en el medio es excelente. Eso uno goza completamente leyendo ese libro. Está escrito muy, digamos, no es para nada académico, científico, con fórmulas, no. Es un relato que hace Lawson, Robert Lawson, es el coescritor, el coautor del Economic Freedom of the World Index. Y Ben Powell, repito, es el director ejecutivo y profesor aquí en Texas Tech University, director ejecutivo del Free Market Institute. Ellos viajaron alrededor del mundo por diferentes países, inclusive llegaron a estar en Venezuela. Ese capítulo también es bastante cómico. Llegaron a estar en Venezuela. Pero bueno, ese no es el punto. Se los recomiendo, se los pueden leer. Lamentablemente solamente está en inglés, ¿ok? Pero ellos incluyen un capítulo sobre su travesía en Georgia. Ellos dicen, ok, Georgia no es un país que no es libre. Él es muy libre, pero quisimos entrar a Georgia, quisimos analizar cómo de ser uno de los países con libertad económica muy baja, pasó a ser uno de los grandes ejemplos de libertad económica. Es muy buena ese análisis, ¿ok? Y el tercero, bueno, como les comenté, el tercero es Georgia Rose Revolution de Larisa Burakova y Robert Lawson. Ese está disponible en la web, lo pueden bajar, eso está abierto para todo el mundo. Eso es del antiguo Fórum de la Universidad Francisco Marroquín, ¿ok? Bueno, con esto yo creo que hemos abarcado las grandes reformas que hubo en Georgia. Espero haya sido de su agrado, hayan entendido. Cualquier duda, les explico. No soy un experto en Georgia, en la economía de Georgia. Simplemente he analizado todo su proceso, he analizado y me he enfocado sobre todo en reformas específicas que hemos venido y hemos traído para adaptarlas a la realidad venezolana. Porque lo que uno tiene que hacer es ver cuál es el éxito, dónde fueron las fallas, dónde fueron los problemas, cuáles fueron las condiciones que existieron, para ir uno un paso adelante en el momento, si Dios quiere, que Venezuela comience a salir de este hoyo negro en la que tenemos a nuestro país. Y bueno, de repente no ninguno de mi generación, pero de repente los de la generación de mis hijos o los de mis nietos, los de mis bisnietos, uno no sabe cuándo, porque uno no puede estimar cuándo, pero por lo menos que quede allí. Que algún día nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos digan, bueno, aquí había un camino que era verdaderamente el que iba a sacar a Venezuela. Si los políticos no lo siguen, ya no es mi problema. Ya no pudimos hacer más nada. Nosotros hicimos lo que teníamos en nuestras manos y eso es, digamos, el gran logro que estamos teniendo la Bastia Society de Venezuela y Econintec. Muchas gracias por su atención y bueno, encantado de haber estado acá. Muchísimas gracias, Rafael, por tu exposición, tu análisis, compartir con nosotros y con el público asistente la investigación que hiciste sobre las reformas económicas que implementó este país, una ex república socialista soviética, y como lo mostraste y nos dijiste, un bellísimo gráfico de crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, el cual se nota que es una economía sólida, no sometida a los vaivenes de una economía dependiente como una rémora de otras, porque depende de la venta de sus commodities, sino que es una economía diversificada también como hiciste al comienzo, ¿no? Que mostraste cómo estaba compuesta la economía del país, en donde había en sector servicios, sector industrial, ¿okay? Una economía bien variada y no como la venezolana, que es meramente extractiva.
Yo para facilitar el tema de las preguntas, las copié todas de un archivo y así las puedan ver. Vamos a comenzar con Pedro Martínez, uno de nuestros recurrentes asistentes a las charlas. Dice, en consideración a que el principal rubro es el turismo, en la actualidad este país debe estar con graves problemas económicos, porque el turismo es uno de los sectores con mayor restricción aún, ¿verdad? ¿En qué momento se podrá aplicar políticas liberales cuando en todo el mundo por la pandemia el keynesianismo está en plena acción? Dos preguntas en una por Pedro. Adelante, Rafael. Bueno, efectivamente, sí, un país en el que estamos viendo que su economía en el 2018 fue casi el 50% en turismo, pues actualmente debe estar bastante impactado por la situación de la pandemia. Sin embargo, recuérdense que quiénes son los que lo están bordeando. No tengo información de primera mano, no estoy, pero habría que ver cuáles han sido las políticas en frente a la pandemia de todos sus vecinos, porque el turismo sobre todo se va hacia sus países, hacia los países cercanos, ¿okay? El turismo que ellos reciben en los países cercanos. En cuanto, ¿cuándo será el momento de aplicar políticas liberales en la pandemia? Eso es difícil. Ahorita en este momento es bastante difícil, porque lamentablemente nosotros estamos en la etapa de estar formando los verdaderos políticos liberales clásicos, llamémoslo así. ¿Ok? Lo ideal es que el keynesianismo, las personas vayan entendiendo que el keynesianismo no es la solución. El keynesianismo es como en ese momento de que el carro te comienza a sonar el radiador porque está recalentando y tú en vez de parar, revisar a ver qué es, lo que haces es subirle el volumen al radio y continuar para no escuchar la advertencia. ¿Ok? Ese es el gran problema que me da. Ya lo solucioné, ya no lo escucho porque subí el volumen del radio, pero eso sigue allí. Entonces, yo no creo que en este momento, digamos, a grandes rasgos, ni siquiera aquí en los Estados Unidos, el keynesianismo pueda ser, digamos, desarraigado 100%. Esto es un trabajo de años y que debe continuar, debemos continuar en esta lucha, ¿ok? Así que yo los invito a que sigan a la Bastia Society, a Conintec, a todas las personas que estamos trabajando en diseminar este tipo de ideas. Pero el keynesianismo es inclusive el enemigo mayor del liberalismo clásico, el keynesianismo, no es el socialismo, es inclusive el keynesianismo. Y sumamente peligroso, porque después que se le da o tantas prerrogativas que asumen los gobiernos, solventada el problema de salud pública por el COVID, no sé si estarán tan dispuestos a liberar lo que tomaron. Entonces, Exacto. es muy peligroso lo que está sucediendo. Yo diría que en este momento es cuando más los ciudadanos deben estar alertas y estar atentos de que es necesario reconquistar todos los espacios que en algún momento la ciudadanía tenía bajo su esfera inmediata y entender que hay que reconquistarlo nuevamente de parte de las manos de los políticos, de los gobiernos. Exacto, Sí. exactamente, totalmente de acuerdo. Una vez que tú mira, el problema con el gobierno y los políticos de permitirle ir aumentando y creciendo su poder es que los políticos no te van a echar para atrás ese crecimiento de poder, ese crecimiento de Estado. Porque mientras más grande sea el Estado, más controles tienen ellos, más poder político, más poder social, más poder completo en un país. Entonces, ¿qué sucede? Personajes como Saakashvili, como Bendukidze son personas, mira, excepcionales. Es como hablarte en un salón de clase el niño genio, con un IQ de 140 para arriba, ¿ok? Son casos excepcionales dentro de la política. Y con la voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, Por Ludwig eso, Erhard, que aquí lo analizamos de Alemania, los señores de Japón, que no me atrevo a decir el nombre porque son muy complicados, pero en Japón también se hizo prácticamente lo mismo.
Entonces es cuestión de voluntad política y parece que los que están llevando adelante el tema de la pandemia no tienen la voluntad política para dejar las cosas en manos de los ciudadanos, sino más bien para ellos encargarse de las cosas. Exacto. Mientras más se encargan de los gobiernos, le dan espacio al ciudadano. Y es Exacto. allí la batalla que tenemos nosotros, el énfasis que nosotros hacemos en nuestra gestión. Exacto. Eso es totalmente cierto. Y otro punto, vamos a traerlo también otra vez a Venezuela. Tú analizas la situación. Cuando yo hablo de Venezuela, yo digo, actualmente Venezuela es el paraíso para los políticos de planificación central. ¿Por qué? Porque tienes tú un marco legal, una estructura estatal totalmente, 100% que te apoya y que te hace hacia la planificación central. ¿Qué políticos tú has analizado, qué políticos tú has escuchado que de repente te digan, mira, hay que cambiar esto, hay que eliminar estas leyes, hay que eliminar esto, hay que reformar la constitución totalmente? Porque una constitución así no vamos a lograr nada. Sí, No así vamos a lograr nada porque tú estás dejando la puerta abierta para que vuelvan a entrar una serie de criminales. O sea, no vas a lograr nada haciendo ciertos cambios dentro de tu casa si dejas las puertas abiertas. Así es, el marco jurídico constitucional no ayuda. Bueno, sigamos adelante. Nicolás Rinacente. En la práctica, todos esos funcionarios que salieron de los organismos fueron absorbidos inmediatamente por el sector privado. ¿Hubo compensaciones especiales por el despido? No sé si tendrás esos datos, Rafael. No. Mira, a ellos los despidieron de inmediato. No tengo datos si existía, pero de acuerdo de acuerdo a lo que yo estuve hablando en un momento con Powell, no se tenía la información si hubo algún tipo de compensación especial. Lo más importante del caso allí, lo más importante del caso allí es el efecto y cómo las personas admitieron y las personas respondieron a esa reforma. ¿Quiénes fueron absorbidos por el sector privado? No sé si habrán estadísticas sobre eso, no sé si hubo seguimiento al respecto. Algunos de ellos, los que pasaban el filtro, eso sí se sabe, los que pasaban los filtros, los que eran competitivamente aceptables bajo el nuevo esquema, una policía de tránsito muy parecida a la de los Estados Unidos, entonces fueron absorbidos nuevamente, fueron, digamos, reenganchados, pero bajo otro tipo de esquema. Era una institución totalmente nueva. ¿Okay? Pero realmente no tengo datos o cifras, pero asumo que sí, que muchos, bueno, porque si tú analizas el empleo se ha mantenido casi igual, más bien ha disminuido el desempleo en Georgia. Es un tema, por ejemplo, haciendo la comparativa con Venezuela, la fuerza laboral activa en nuestro país son 12 millones de trabajadores. Una buena cantidad está en la parte informal y además de esto, 4 millones son empleados públicos. Entonces, estamos hablando que el 30% de la gente que está en edad de trabajar forma parte del gasto público y de la nómina del Estado. Por Eso se tiene que supuesto, eliminar. totalmente, o sea, es una Eso se tiene que locura. eliminar. Ya antes del chavismo, en Venezuela había 700.000 empleados públicos y ya se consideraba que eso era una grosería. Ahora imagínense. Y estos Sí. son 4 millones. Si a esto le sumas, supuestamente, los 3 millones de milicianos que existen, que yo me imagino con que ese salario mínimo cobran, entonces imagínense la carga de gasto público que existe para el presupuesto público nacional. Entonces, ¿cómo financias todo eso? O subes los impuestos, o te endeudas, o monetizas el gasto. Por supuesto, esto hace que la contabilidad del sector público sea un caos. Exacto. Entonces, hay que corregirla de manera inmediata. A ver, Nicolás, Leo, ¿de qué fuerzas armadas se valieron para lograrlo? Yo me imagino, no sé a qué, no No, sé si Leo mira, no puede. sí, yo me imagino cuál es la pregunta. Si hubo asistencia militar internacional, tengo entendido que no la hubo, ¿ok? Eso es una de las cosas que ha llamado mucho la atención en el proceso de Georgia. Por supuesto,
los países, las grandes potencias estaban pendientes porque recuérdense que, sobre todo con los problemas con Rusia. Pero no, ese proceso fue más que todo político, ¿ok? Muy bien negociado políticamente de Saakashvili. Y como les comenté, pues Bendukidze era un hombre de negocios, era un hombre educado, no en la parte de economía, pero era un hombre de negocios, tenía una experiencia amplia haciendo negocios, transacciones, etcétera, y supo cómo manejar todo este proceso de condiciones políticos que se le atravesaban, que le decían que no se podía hacer esto. Entonces él buscaba la manera para aplicar lo máximo posible de todas estas reformas. Pero yo creo que de por sí la revolución de la rosa era porque Saakashvili iba con una rosa y le iba entregando una rosa a las personas y a los enemigos políticos, digámoslo así. ¿Okay? Digamos, para hacer un reflejo, para tratar de demostrar paz. ¿Ok? Eso era la cuestión. Así que no hubo ningún tipo de, que yo tenga entendido, no hubo ningún tipo de fuerza armada así directa que estuviera dentro del país resguardando todo eso. Bien, seguimos. Nicolás Rinascente, por lo que entiendo, el proceso de privatización del año 92 fue al estilo ruso y el del 2004 fue un verdadero proceso de privatización. ¿Las empresas públicas para 2004 habían quedado públicas desde el 92 o fueron empresas públicas que surgieron del 92 al 2004? No, mira, en el 92, antes del 2004, los procesos de privatización que se realizaron, sí, fue un proceso al estilo soviético, que es el mismo proceso de privatizaciones que hemos tenido en Venezuela muchas veces. ¿Ok? Asignaciones a dedo, asignaciones de acuerdo a estos, a quién, es corrupción totalmente. ¿Ok? Claro, no llegaron a privatizar todas, quedaban muchas empresas, muchos activos, etcétera. Por lo tanto, todas esas empresas que ellos llegaron a privatizar del 2004 en adelante, la gran mayoría eran heredadas, si no todas, eran heredadas de la Unión Soviética. Bien, seguimos. Gabriel de Sousa pregunta, una de las políticas que más implementaron para el desarrollo de Georgia fue la lucha contra la corrupción, hasta el punto en que si un funcionario no podía comprobar la legalidad de un activo o un bien, este le era embargado y posiblemente puesto en venta. ¿Sabrá el nombre de esta ley y qué otras características poseía? Sí, Bueno, sí, al yo final el escuché, nombre de la ley es lo de menos, ¿no? Lo importante es el sí, era ley contenido. de anticorrupción, de funcionar, algo así, sí, sí, sí. A profundidad no la he leído, pero sí, fíjese el comentario que yo hice cuando estaba presentándolo a la policía de tránsito, por el hecho de grabar al funcionario que estaba pidiendo el palo frescos, de ellos eran alrededor de $30 aproximadamente eso. Los metían preso 10 años. ¿Ok? O sea, estabas corriendo el riesgo y mira, eso fue un movimiento digamos que apoyó mucho digamos, la limpieza en cuanto a la corrupción de la policía de tránsito. Porque los medios de comunicación e inclusive la sociedad civil, a ti te paraban y tú tenías manera de irlo grabando para ver qué me iban a decir. ¿Ok? Y si ellos me pedían, yo inmediatamente iba y colocaba la denuncia. Como ya el resto de las policías también estaba transparente. Otra anécdota importante. Con Kakabé Ndukidze, él mandó a reformar las estructuras de los edificios de la policía en Georgia. Y eran de vidrios transparentes, totalmente. Entonces a él le preguntaban por qué, y él decía, porque de ahora en adelante todo lo que se haga en la policía tiene que ser transparente, inclusive el edificio debe mostrar que todo lo que se hace es transparente, pulcro. ¿Okay? Entonces eso fue importante, porque tú no puedes hacer nada, tú no puedes implementar reformas si tú todavía tienes ese fantasma y ese cáncer, más que un fantasma es un cáncer de la corrupción. ¿Okay? Y es algo que se tiene que analizar en Venezuela. Pero cuando tú hablas de presos por corrupción, de grandes condenas por corrupción, inclusive
embargar los activos, las propiedades de los funcionarios públicos por corrupción. Porque, por ejemplo, si tú has sido un diputado toda tu vida, tienes mansiones, tienes casas, yates, etcétera, ¿de dónde has sacado todo eso? Pues no es que mi mujer tiene plata, ¿ok? Pero tú no te casaste ¿con quién? Con la hija de Warren Buffett, o tú no te casaste con la hija de Trump, ¿ok? Todo tiene su límite. Entonces, Venezuela es uno de los países donde todos los funcionarios que son corruptos, todas las personas saben que son corruptos, y cuando les preguntan a ellos, siendo funcionarios públicos y que le deben permitir a la gente auditarlo, cuando les preguntan por qué o cómo están viviendo, a ellos se insultan. Entonces, eso no pasa. Eso también, o sea, la auditoría, algo fundamental que también Saakashvili y Bendukidze promovieron, era que la información pública en cuanto a todo este tipo de procesos. Por eso tú puedes entrar en la página web privatization.yo o ye, no me acuerdo exactamente, y tú ves ahí, en georgiano, en la escritura georgiana, pero ahí tú ves cuáles son los activos que han vendido, hay una base de datos, cuáles fueron los que se vendieron, en cuánto, etcétera, etcétera. Bien. Y sobre todo es muy importante porque más allá de la existencia de una ley contra la corrupción o no, que ponga unas penas muy grandes, o sea, si tú tienes un gobierno tan con un hipertrófico que se encarga de absolutamente todo, por supuesto va a ser imposible controlarlo. ¿Okay? Entonces, mientras menos facultades tenga el gobierno, mientras más restringido sea su actuación, todo el mundo está claro qué es lo que tiene que hacer, y con un tamaño que sea razonable, tú puedes hacer una acción contralora eficientemente. Pero si tienes un gobierno que se encarga de absolutamente todo en el país, desde controlar las importaciones, desde controlar el comercio, fabricar celulares, fabricar computadoras, lanzar satélites para el espacio, vender verdura, sacar petróleo, oro, o sea, educación, militares, o sea, absolutamente todo. O sea, que la mitad de toda tu población sea parte de la estructura del Estado, como tú la controlas. Es imposible. Exacto. Exacto, tú tienes que ir limitando, y eso fue lo que hizo Saakashvili y Bendukidze. Lo que fueron fue limitando el Estado, bueno, limitando totalmente el Estado. Claro. Una reflexión de Yanira dice: en Venezuela hay que hacer los cambios a nivel constitucional. Sí, totalmente. Totalmente, Marco totalmente. Jurídico, sí. José Velázquez dice: de acuerdo con esa propuesta, supongo que es la de nivel constitucional, o se refería a las anteriores. A ver, aquí una observación, dice: por favor, falta agregar el territorio executivo al mapa. Gracias. Sí, totalmente. Lo que pasa es que si me consiguen una fuente, ¿quién fue? Elizabeth Guerrero. Si consigues la fuente de, eso se llama Math Finder, algo así, que es la aplicación que te permite, pero no conseguí otra que incluyera el Esequibo. Pero sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, entonces... Lo que quería era mostrar el tamaño de Georgia con Venezuela. Claro. Bueno, ya saben que la intención era hacer notar que estamos pendientes del Esequibo, ¿verdad, Rafael? Sí. Rancés Andrade, una reflexión, ahí la gran diferencia, que no se siguió la agenda globalista. Perfecto. No se siguió la agenda, y mira, fíjate, hay una cosa. ¿Qué pasa con Venezuela? También tenemos que ponernos en contexto en algo. En cuanto a la agenda globalista, ¿quiénes son los que impulsan la agenda globalista? Son personas que realmente son personas muy estudiadas. Son personas que tienen un perfil académico y unas titulaciones muy impactantes, digámoslo así. ¿Qué pasa? En Venezuela nosotros tenemos 20 años de destrozo, pero realmente si nos ponemos a analizar son aproximadamente 3 años de total miseria, que hablemos de miseria. Eso significa que de 3 años para atrás, 5 años para atrás, muchas personas aún estaban llegando de este tipo de instituciones. Por lo tanto, todavía tienes y vas a tener durante mucho tiempo ese tabú mental de que si tú no eres un egresado de Harvard, si tú no eres un egresado de Cornell, que si tú no eres un egresado de tal, que si a ti no te apoya entonces no, es mejor este señor, que no me importa quién lo está financiando, que no me importa si está con globalismo, no me importa, pero es que este señor es súper, tiene un currículum súper, ¿ok?
todavía tenemos ese problema. ¿Qué pasa con Georgia? Oye, Georgia estaba destrozado, estaba saliendo de la Unión Soviética. Saakashvili era una de las excepciones que había estudiado en Columbia, ¿ok? Pero Bendukidze, mucho mayor que Saakashvili, Bendukidze había estudiado dentro de su propio país. Como decir, bueno, yo estudié en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, tú estudiaste en la Universidad Central, ¿ok? Nuestros estudios fueron de allá. Entonces, claro, eso fue algo, y eso era algo, digamos, positivo. La destrucción y todos los años que tenía en la parte cultural y educativa de Georgia era algo, digamos, positivo en cuanto a aceptar y apoyar a una persona que no tuviera todos estos clichés y todos estos tabúes que muchas veces todavía la gente en Venezuela está buscando. ¿Ok? ¿No? Y que se entra también en el riesgo de, como el libro de Mises, la fatal arrogancia, ¿no? De que siempre se cree la gente muy estudiada que tiene esos conocimientos infinitos que se requieren para resolver la vida de todo un país. Totalmente. Y lo que hay que ser es más bien muy humilde y entender que nadie tiene la capacidad de resolver la vida de todo un país. Lo que si quiere hacer algo es llegar a un gobierno para levantar todos los controles y que todo el mundo resuelva por sus propios medios. De esa manera, más nadie que la propia persona va a saber qué es lo que más le conviene y qué es lo que debe hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ok, por José Velázquez, uno de los primeros pasos en nuestro país es tener claros los objetivos y hacer los cambios, reformas que sean necesarias, es decir, tener gran voluntad política. Yo creo que la principal voluntad política que tiene que tener un político es entender que no está para resolver lo que tiene que resolver la propia ciudadanía. No sé qué piensas tú, Rafael. No, totalmente. Y yo te digo una cosa, lamentablemente, sí, estos cambios se pueden hacer desde la arena política, de una manera, como yo le contestaba a Leo por ahí, ellos no requirieron una fuerza ocupacional. Claro, también con esto no estoy diciendo que Venezuela sí la necesita o no, yo estoy hablando de Georgia, quiero decir, ¿ok? Entonces no mi opinión en Venezuela. Pero tienes que analizar de que la capacidad y, digamos, la disponibilidad y la aceptación de Saakashvili de ceder para lograr que su país, para que lograra él hacer los cambios necesarios. Cuestión de que yo no creo personalmente, eso lo digo, yo no creo que en Venezuela exista político todavía que se llame político, que podamos decirle político, que haya estado metido en todos los procesos políticos, en procesos políticos. Yo no creo que exista en Venezuela que, con esta capacidad, ¿ok? Con esta voluntad. Porque en el momento en que tú le digas a un político venezolano, ok, tú vas a ser el presidente, pero tú me vas a dar a mí la autonomía plena, total, por encima de cualquier otro proyecto, por encima de cualquier otro programa, para yo poder aplicar esta reforma, inmediatamente te dicen, no, porque el presidente soy yo. Nadie puede. Y Saakashvili era el presidente, pero definitivamente quien tenía la voz cantante, digámoslo así, en cuanto a la economía y las reformas, era Bendukidze. Entonces, ese es el problema que, digamos, todavía estamos teniendo en Venezuela y que falta mucho para que las personas entren en cintura, entren y entiendan de que mientras tengamos esa cultura política y algunas características en la cultura social, en todas las personas, todos los venezolanos, como lo que ya hemos venido hablando anteriormente, de las titulaciones y de los clichés, de los tabúes, pues bueno, va a ser problemático. Sí, y eso se tiene que hacer por constitución. Una constitución, se tiene que cambiar la constitución y bueno, o sea, eliminarle los poderes al mínimo al presidente. Por supuesto. Rancés Andrade, refiriéndose a sobre posibles políticos, dice, hay un posible candidato que mencionan por ahí, Alberto Franceschi, sin embargo, en mi opinión, no. Yo sé que este señor es bien activo en YouTube, pero yo no sé si su intención, si él tiene un proyecto y algún plan, ¿okay? Yo lo que creo es que más allá de seguir figuras, lo que hay que seguir las ideas que está proponiendo.
Yo creo que en Venezuela basta ya de mesianismo y ver qué es lo que está, ¿ok? No, no lo conozco el señor, no sé si tiene un plan, si tiene propuesta, no tengo la menor idea. Lo que digo es la reflexión, se llame el nombre que está allí o se llame como se llame. Vamos a ver qué es lo que propone, ¿ok? Y leamos y comprobemos qué es lo que hay detrás de esas ideas. Si en las ideas es lo mismo, disculpa Rafael, si en la idea es lo mismo de un Estado encargándose de todo, ya desconfíe, descártelo, ¿ok? Por ejemplo, un plan país que está por ahí, donde es el mismo esquema de la Cuarta República, mire, yo no le veo mayor futuro a eso. Es volver a la mal llamada Cuarta República para que vuelva, en vez de una quinta, ven una séptima. ¿Ok? Exacto, es lo que yo te digo, o sea, no hay que seguir los nombres, ¿ok? No hay que fijarse en los nombres, no hay que leer los nombres, las titulaciones, no, lo que hay que ver es las ideas. ¿Qué propones? Entonces, puedes tener muchos seguidores, puedes tener mucha voz, te pueden cubrir mucho en los medios sociales, etcétera, pero ¿cuáles son tus ideas? Lo mismo de siempre. O disfrazado de otra forma, como dicen allá en Venezuela, el mismo museo con diferentes cachimbos. Totalmente. Uh-huh. Entonces, Por acá, sí, sí. Rancés sigue diciendo, los intelectuales, cada quien tiene sus aspiraciones mezquinas, por lo tanto no. Bueno, bueno, yo me río mucho en cuanto a esto, ¿tú sabes por qué, Luis? Porque a mí cuando me han entrevistado, algunas veces me dicen, bueno, pero usted, el apoyo, mire, yo te digo una cosa, en mi vida yo lo único que siempre quise y por lo que he estudiado, las posibilidades que he tenido allá en Venezuela, era para ser académico, era para ser profesor. Yo lo que quería era escribir artículos de investigación, publicar en revistas y todo esto. Claro, una cosa llevó a la otra, que era analizar las situaciones económicas de los países. Estamos en Venezuela, bueno, ¿por qué no dar un aporte en este sentido? Pero yo me desenvolví en economía con eso, ser un académico. Pero luego yo me puse a analizar la situación y tú sabes el grave problema que existen con los economistas venezolanos, que una vez agarran el título y una vez comienzan a coleccionar títulos de posgrado, ellos dejan de querer ser economistas, quieren dejar de ser académicos, están en la academia, y lo que quieren ser es ministros. Entonces se gradúan es para ser ministros. Entonces, ellos quieren ser ministro o presidente del Banco Central. Entonces, ahí tú tienes un problema, porque tú para ser ministro, para tú ser político, tú tienes que decir lo que la gente quiere oír. Entonces, si tú quieres ser ministro, tú tienes que estar detrás, diríamos en el Táchira, detrás de las naguas de un político que sea presidenciable y estar diciendo lo que esa persona quiere que tú digas. Adaptar tus ideas, tus principios y adaptar tus pensamientos a lo que esa persona le convenga. Entonces, no eres una persona de principios sólidos. ¿Okay? Ese es el gran problema que existe. Vamos a ver tenemos bastante tiempo, vamos a ver cuántas otras da chance de seguir, ¿no? Ya que me perdí, las estaba copiando. Ok. Me gustaría que viéramos el caso de Polonia, dice Gabriel de Sousa. Sí, creo que Leonardo lo tiene en cuenta. Él me comentó cuando estábamos intercambiando ideas sobre cuáles países hablar. Él creo que quiere incluir Polonia. Estamos viendo con qué profesor nos apoyamos. ¿Okay? Lo que sí viene por ahí van a ser... adelante, Leo, dime. No, rapidito, que probablemente para agosto vamos a tener a Polonia. Ok, buenísimo. Caso muy interesante, muy bueno, muy bueno. Ok, también dice Rancés, sería bueno que analicemos la prosperidad de Liechtenstein. También vamos a considerarlo. Okay, las que teníamos, fíjense, tenemos por allí pendientes los tigres asiáticos, los del siglo pasado, y también los llamados nuevos tigres asiáticos. Por ejemplo, allí está Vietnam, Malasia, que están dando también buenos resultados. Los leones africanos, también queremos analizar el caso. Los leones africanos son Kenia, Uganda, Ruanda y Tanzania. También economías emergentes que han obtenido resultados como
lo de los tigres asiáticos del siglo pasado, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. También queremos analizar los casos de dolarización en El Salvador y en Ecuador. Y bueno, seguiremos considerando este tipo de ejemplos para incluir en el ciclo. Por acá hay una, Domingo González. ¿Cómo es percibida la figura de Stalin en su país natal, que es Georgia, no entiendo, ante este cambio tan notable de su sistema social y económico, saliendo de la Unión Soviética a la Georgia independiente? ¿Hay madurez en la población respecto a las ventajas que ahora tiene o hay un sustrato que quiere regresar al socialismo? No Bueno, sé si tienes algo. mira, o sea, ¿cómo ha sido el proceso social en cuanto a la figura de Stalin? No te puedo hablar al respecto, ¿ok? Pero lo que sí te puedo decir es que efectivamente el germen o la célula cancerígena del socialismo y del comunismo siempre está ahí presente. Tanto lo que yo les comenté, en el 2012, pues pierde la mayoría el partido político de Saakashvili y comienza un supuesto partido socialdemócrata muy prosoviético. Allá los socialdemócratas son prosoviéticos, planificación central, porque es la socialdemocracia llevando la misma estructura de la Unión Soviética, que para nosotros no es extraña, porque es la socialdemocracia venezolana. La socialdemocracia venezolana se creó bajo la estructura de la Unión Soviética. Betancourt, cuando toma el poder, la presidencia, cuando gana la presidencia, comienza a calcar toda la estructura de la Unión Soviética. Entonces, sí la hay, sí existe el peligro, como en todos los demás países, como en todos los países que ustedes van a escuchar en este excelente ciclo de charlas del milagro. En todos esos países existe el peligro, ¿ok? Fíjense, en Nueva Zelanda existe el peligro. Ya hay una presidenta que ha sido muy socialdemócrata y ha estado echando para atrás la reforma, el progresivismo. Y por Pero supuesto, yo creo ya va, disculpa, Rafael, yo creo que la pregunta va más que todo a cómo es la percepción con la figura de Stalin, que si es sí, por tomado eso, como... pero Sí, sí, pero lo que te estoy diciendo, en cuanto a la figura de Stalin, de verdad, pues no tengo cómo responderte esa pregunta, pero en cuanto a la ventaja y si hay peligro que quiere regresar el socialismo, es lo que te estoy comentando. Hay el peligro, hay el claro, por peligro, supuesto. Sí. Recuerden que hay totalmente. gente que admira a Hitler, ¿ok? A ese nivel estamos. Hay gente que Cuba, ¿cuántos años tiene en la más completa miseria? ¿Y dónde están las franelas del Che Guevara? ¿No están circulando por todos lados? Incluso en países que no han pasado por esta miseria. E incluso Venezuela como está, no me extraña que saliendo de esto y logrando la recuperación económica, vaya a haber más de uno, cuidado si no unos tantos miles, hablando de la figura de Chávez y de lo importante que fue y de que pobrecito no lo logró porque no lo dejaron. ¿Ok? O sea, hay temas. Entonces, no me extraña que en Georgia de repente para algunos Stalin sea un ídolo, Por supuesto. desgraciadamente. ¿Okay? Recuérdate que también existe mucho el regionalismo y allá también existe mucho el regionalismo. ¿Okay? Claro. Juan Francisco Contreras, en Venezuela el drama es que la mayoría de empresas y servicios que están en manos públicas están quebradas y desvalijadas, así que hasta regaladas son caras. Sí, Sí, por bueno, ejemplo, hay... Adelante, Rafael. sí, bueno, el caso de las empresas y los activos, no solamente las empresas, sino también los activos de Venezuela, la propuesta que nosotros estamos realizando considera eso, considera el estado en el que está, cómo va a ser la recuperación, porque lo que se necesitaría en el caso de Venezuela es promover que la inversión privada tome esas empresas. Y por supuesto hay que analizarlo y valorar esas empresas hasta qué punto. Pero algún valor hay. O sea, siempre vas a tener algún valor. Pero ese valor va a tener que ser ofertado por todo. Porque recuérdate que Venezuela en este momento es prácticamente un mercado virgen. Se va a convertir en un mercado virgen otra vez. ¿Ok? Así que el que comience a emprender, la primera empresa que llegue a producir aceite, prácticamente se va a apoderar del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante en este proceso de privatización? Es que todas esas procesadoras de alimentos sean ofertadas a todo el mundo, de tal manera de que quien la adquiera no está adquiriendo en sí, digamos,
digamos, el activo o la empresa en sí, sino también, digamos, la posibilidad de entrar a un mercado donde casi que vas a tener un público captivo, porque no tenemos nada de productos allá. Sí. Otra cosa también es que hay empresas que tienen o sea, ya están totalmente obsoletas y se instalaron. Hablo del caso de las empresas básicas de Guayana. Allí todo ese aparato industrial era funcional hace más de 50 años, pero así eso pase a manos privadas, esas instalaciones no son competitivas para nada. Entonces, no sé si esto es la reflexión que Juan Francisco apunta cuando dice que hasta regaladas son caras. O sea, nadie va a invertir en, en una industria que tiene unas instalaciones que no le va a dar ganancia cuando produzca, porque hay otros procesos productivos en otros países del mundo que sí dan ganancia. O sea, nadie va a venir a Venezuela a comprar una industria para procesar hierro que le va a dar pérdida, cuando en otros países ya hay otras industrias más modernas. Y creo que el mismo caso también pasa con muchas instalaciones de refinación de petróleo. No soy experto petrolero, pero por lo que he escuchado en algunas conferencias en las que he asistido, o sea, ya eso quedó desfasado. Y por otra parte, también el mundo está avanzando ya hacia otro tipo de energías. Entonces, ¿cuánto le puede quedar al petróleo como principal combustible para impulsar a los vehículos? Qué sé yo, 20, 30 años. ¿Quién va a invertir? Y esos 30 años es de repente exagerado. Hay muchos que indican que el parque automotor va a sustituirse de los combustibles fósiles a los vehículos eléctricos apenas se resuelve el tema de las baterías, que todavía no hay, digamos, la suficiente producción de baterías y de las instalaciones para cargarlas para hacer la sustitución completa. Pero, por ejemplo, un Tesla que costaba $80,000, ya hay vehículos de otras marcas que están como por $10,000. O sea, estamos hablando de que ya los vehículos están casi que al mismo costo, los vehículos eléctricos, al mismo costo de los vehículos de gasolina. Entonces, no sé qué tan efectivo pudiese ser un proceso de privatización de todo este aparato industrial que se quedó en el tiempo, porque Venezuela, el problema es que ni siquiera nos detuvimos en el tiempo, sino que también retrocedimos. Entonces, tenemos todo en contra para la recuperación económica. Sí, sí, no, totalmente. Todo eso está, digamos, considerado en la propuesta de privatización masiva que se presentó y está en el libro. También hay un artículo publicado por el Quarterly Journal of Austrian Economics del Mises Institute, donde Luis Siroco, María Lorca Susino y mi persona autoreamos esta propuesta y explicamos. Hay activos que prácticamente lo que se tienen es que desechar. Entonces se venden por lotes, alguna persona que quiere sea por lotes, etcétera. O sea, ahí está. Les sugiero que lo puedan revisar cuando quieran, ¿ok? Sí, Nicolás sigue con un comentario anterior y el desprendimiento de esos políticos no es para nada común. Bueno, pero es que miren, los políticos son seres humanos. Yo creo que no podemos estar esperando que nazcan políticos que sean un dechado total de virtudes ni que sean desprendidos. ¿Okay? Lo que más bien es que procurar que el que vaya a ser de político no tenga mucha posibilidad de hacer, que esté lo más limitado posible. Eso es lo que hay que buscar. No estar esperando a montar un sistema mágico para que un político resuelva los problemas. Nadie va a tener ese poder. Eso no existe, ¿ok? Ni vamos a Totalmente de conseguir. acuerdo. Sí, bien lo decía Lord Acton, el poder tiende a corromper a todo el mundo y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ahí está el caldo de cultivo para la corrupción en Venezuela, un sistema constitucional en el cual le da demasiado poder a la persona que gobierna Venezuela. No sé, aquí tenemos un presidente de la República que tiene más poder que un rey de Europa. ¿Okay? Totalmente. Los reyes de Europa son jefes de Estado. Y están totalmente limitados. Claro, los reyes de Europa, los que existen, son jefes de Estado y tienen, y el jefe de gobierno lo ejerce o bien sea un presidente, un primer ministro. Aquí en Venezuela tenemos el presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y administrador de la Hacienda Pública Nacional. O sea, casi que Napoleón o Luis XV. Entonces, eso es una de las principales cosas que nosotros tenemos que apuntar en el tema de las reformas constitucionales en Venezuela.
la forma de Estado, por un lado, la forma de gobierno, ¿ok? Cuando digo forma de Estado, también el tema de que debemos apuntar hacia una federación. No podemos seguir con un Estado tan centralista. Supuestamente en los primeros artículos de nuestra Constitución dice Venezuela es un Estado federal, pero esa federación es No existe. sumamente débil, eso no existe, ¿ok? Hasta que no haya unos estados, unas regiones con autonomía financiera, no vamos a tener una verdadera federación, una autonomía tributaria. Entonces, bueno, eso es una reflexión, ¿no?, hacia dónde debemos apuntar. Por ahí alguien habló sobre tener objetivos o visión clara. Rancés Andrade, Juan, ¿por qué no ha habido? Bueno, le responde a Juan Francisco. Porque no ha habido políticas públicas sensatas y no hay políticos de verdad, sino politiqueros, malandros, demagogos, parásitos, etc. Leo Brito, bueno, dice que excelente tu, Rafael, y aquí estamos Gracias. terminando. Ulises, las políticas de expropiación de los gobernantes de corte socialista y enmascarado con la figura del Estado, imagino que situaciones de este estilo se aplicaron en su momento en Georgia. Me pregunto, ¿cómo resolvieron en medio de un proceso iniciado de privatización y venta de activos los escollos y problemas generados por los problemas de títulos de propiedad reconocidas o no? ¿Se planteó alguna microreforma de indemnización, reconocimiento o restitución de propiedades? No sé si manejas la información, Rafael. Bueno, tengo entendido que no, que ellos lo que hicieron fue una subasta pública de lo que estaba en manos del Estado. Recuérdate que veníamos de la Unión Soviética. ¿Cuántos años? ¿Desde cuántos años ya todas esas propiedades habían sido, por ejemplo, expropiadas? Estamos No, hablando pero yo de... no sé si él se refiere a cuando tú hablaste del tema de la tenencia de la tierra. ¿Recuerdas? Que dijiste que la gente salía con la típica malicia del Sí, campo. Ajá. sí. No, ellos querían privatizar las tierras y ellos habían dividido el proceso de privatización de las tierras para los campesinos. Ellos habían dividido una porción para que cada campesino que tuviera, digamos, una pequeña granja y tuviera posibilidades de pagarlo, e incluso le estaba dando posibilidades de cierto financiamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, usted puede adquirir, por decirte, 5 hectáreas. Cada uno puede adquirir 5 hectáreas. ¿Para qué? Para evitar de que viniera un industrial o uno de estos al estilo de Nintobris Hotel y comprara todas las tierras más fértiles de Georgia. Pero cuando ellos fueron, encontraron ese problema. Si ellos hubieran continuado con el proceso de privatización y para entregarle los títulos de propiedad de las tierras, entonces iba a llegar otras personas y ellos dijeron, no, paramos esto acá porque ellos son los que tienen sus tierras y déjenlo como ellos vienen históricamente, ¿ok? Entonces, ellos no le dieron títulos de propiedades, sino simplemente quedó eso así, porque ellos ni siquiera ellos querían que tener un papel que le dijera esto es suyo, porque ellos decían, eso lo escribe Lawson y Powell, con mis ojos, yo puedo saber cuáles son mis tierras, cuáles son mis cabras. Yo no necesito que vengas tú a decirme o a ponerme un sello aquí de cuáles son mis cabras. No, yo conozco mis cabras y yo conozco mi pedazo de tierra. Entonces, fue totalmente cerrado esa posibilidad. Sí, ese es un tema complejo, el tema de las tierras. Recuérdense que una de las primeras leyes que el gobierno chavista emitió, no recuerdo bien si fue justo antes de la Constitución o inmediatamente después, es el tema de la ley de tierras. Y allí esta ley le reserva al Estado la propiedad de las tierras con vocación agrícola. Entonces, fíjense cómo, o sea, ese es un tema difícil. En Venezuela la propiedad de la tierra es inexistente prácticamente. Lo que existe es la posesión. Y la posesión es nada más el derecho al uso y al goce de las tierras. Lo que te hace verdaderamente propietario es que tú tengas la posibilidad de disponer de las mismas. Entonces, cuando tú en la práctica supuestamente vendes un terreno que tengas a algún campo, lo que estás es transmitiendo la posesión de la tierra, pero las tierras son ¿cómo es que se llama? Hay predios estatales, y los municipios no me acuerdo, se me escapan los nombres ahorita, pero, o cuando no son Ejidos. Ejidos, correcto. Ejidos municipales. Muchas gracias, doctor Adolfo Salgueiro, por el recordatorio. Entonces, en Venezuela es muy precario el tema de la propiedad sobre la tierra.
y algo por lo cual entonces no puede haber inversión. La persona que se dedica al campo solamente puede acudir al banco agrícola o a instituciones bancarias del Estado para pedir créditos. No puede acudir a la banca privada porque la banca privada te va a pedir, por ejemplo, una garantía hipotecaria, te va a pedir la propiedad para, por supuesto, que se aplique una garantía hipotecaria, y si tú no eres propietario no puedes hipotecarla. Entonces, por lo tanto, tienes que estar sometido a que haya presupuesto de parte de la banca pública. Entonces, si el Estado está quebrado, obviamente no va a haber créditos para que la gente se impulse. Y por lo que tengo entendido, el rebaño nacional está como un 20% de lo que estaba en sus mejores tiempos. Creo que la última vez que hablé con la gente de Fedenaga, estamos hablando que el rebaño nacional es como de 7 millones de cabezas de ganado. Debería de ser muchísimo más. Entonces, es un tema que tenemos que atender de manera inmediata, ¿ok? Esta reforma agraria que impuso Betancur y que después con la ley de tierra fue aumentada, mira, no da paso al desarrollo de Venezuela por parte de la actividad agrícola, por parte de este sector primario. Entonces, es algo que hay que atender de forma inmediata, incluso en esas reformas constitucionales de las cuales ya se han hablado. Exacto, y fíjate, tú tocaste un punto fundamental, porque yo dije, esto hay que decirlo. La culpa, digamos, el surgimiento de estas políticas, digamos, socialistas en el momento de que, ok, los políticos te dan algo, pero no te dan la propiedad la propiedad total, surge con Betancourt, con su reforma agraria. Ok, le dieron títulos de propiedad. Títulos, es más, ni eran títulos de propiedad, era algo de pisatario, de algún otro nombre así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero ok, tú puedes estar allí, pero las tierras siguen siendo del Estado. ¿Qué es eso? Igualmente, y fíjate, todo eso se fue repitiendo con todos los gobiernos, inclusive todo con Chávez. Yo siempre he dicho, siempre mantuvieron el mismo esquema, lo que pasa es que radicalizaron las cuestiones. Entonces, las viviendas, igualito con las viviendas, te daban tu supuesta vivienda, pero no es tuya, tú no la podías hipotecar, tú no la podías vender, porque no era tuya totalmente. Entonces, eso ha deteriorado el concepto y la definición de propiedad privada, de verdadera propiedad dentro de la sociedad venezolana. Y si tú no tienes propiedad privada, jamás, y si tú no tienes un concepto, una definición y una defensa de la propiedad privada, jamás vas a poder implementar una reforma que se mantenga a lo largo del tiempo. Porque cualquier reforma liberal clásica, libertaria, de economía austríaca, cualquier forma que apoye la libertad económica tiene que estar respaldada por un concepto sólido, consolidado y una defensa férrea total de la propiedad privada. De otra manera, eso va a ser un pañito caliente. De otra manera, va a ser lo que les decía al inicio. Te está sonando el radiador porque se te está recalentando el carro, súbele volumen al radio para que solventes el problema. Solventaste el problema para dejarte de escuchar el radiador, el pito del radiador, pero igualito te va a explotar. ¿Ok? Así es. Bueno, Ulises, las políticas de expropiación y robo de los gobernantes de corte socialista y enmascarado con la figura del Estado, imagino que situaciones de este estilo se aplicaron en su pasado soviético en Georgia. Bueno, sí, es que en sí la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e incluso desde antes de tener ese nombre, con la revolución bolchevique en 1918 fue cuando se acabó lo que era la propiedad sobre los medios de producción. Allí fue cuando ya se volvió una política económica lo que era una teoría económica. ¿Cuál teoría económica? El comunismo marxista. Cuando llega Lenin y luego continúa Stalin, después de la revolución bolchevique es cuando ya eso se vuelve una política económica. Y entiendo que se acabó la propiedad privada sobre los medios de producción, que esa es la base de la teoría marxista. Exacto. Le pregunto al invitado. Y una cosa fundamental, porque siempre hay un error, siempre hay un malentendimiento en base a esa definición de la propiedad estatal de los bienes de producción.
Entonces dice, pero es que Venezuela no es socialista, porque es que existe la propiedad privada, todavía existen ciertas empresas, pero es que ya va. Realmente el concepto de socialismo y de comunismo de la era soviética es tener la propiedad estatal de los bienes de producción, pero de los bienes de producción y de todas las empresas, de los sectores, lo que dirían estratégicos, lo que serían lo que le dicen en inglés los commanding heights. Ejemplo, en Venezuela, el petróleo, ¿ok? Todos los recursos naturales. Entonces, claro, tú puedes tener gente haciendo ropa, fabricando cierto tipo de alimentos como empresas privadas, pero mientras, digamos, lo mejor de la economía, de tu economía, esté en manos del Estado, el Estado va a tener el control. Por eso es que tú tienes que Claro. erradicar al Estado totalmente de todo. Lo que se llaman los bienes transables, porque el tema es que en Venezuela tenemos una economía en que sí hay una propiedad privada, pero sobre bienes no transables. Es decir, un Exacto, pequeño restaurante, una fabriquita de ropa, totalmente. una camionetica por puesto, pero Ujú. nada de eso es capaz de generarte moneda dura. Tú no puedes exportar un servicio de, de un transporte porque tengas un taxi o porque tengas una camioneta. Exacto. Entonces, el problema es que todos los bienes transables están en manos del Estado. Entonces ahí es Exacto. donde tenemos el tema que nuestra economía es totalmente dependiente. Entonces tenemos un Estado en el cual sobre sus hombros está toda la economía. Eso es como que en un apartamento de una familia solamente trabaja el papá, él es el que gana el salario en la calle, y en los demás integrantes de la familia, bueno, vivan de repente que la mamá le cobra a los hijos por hacerle la comida, la otra hermana le cobra al otro hermano por arreglarle el cuarto, el otro le cobra por lavarle la ropa, y entonces el único que produce en esa casa es el papá que trabaja para una empresa. Exacto. Y los demás lo que están es intercambiando entre ellos lo poco que el que trabaja en la calle produce. Claro, esto es un ejemplo muy sencillo, pero Ujú. si lo llevamos a un aspecto macro, así funciona la economía venezolana. Tenemos un gran papá Estado que tiene a todo el mundo sometido a lo que él hace. Correcto. Nicolás Renacente, bueno, te da las gracias. Rancés, con lo que mencionaste de la corrupción, ¿es viable un mecanismo como el de Singapur para hacer una purga? Bueno, yo te digo, personalmente, cuando hablo de manera personal, no cuando hablo representando Econintec, cuando yo hablo personalmente, yo digo, Venezuela requiere un efecto Singapur total, total, Bien. completo. ¿Ok? También nos sugiere Rancés que hablemos del caso Singapur. Sí, ese está incluido dentro cuando hablemos de los tigres asiáticos, que Singapur es uno de ellos. Luego Uh-huh. aquí alguien, cópienlo. Nicolás Rinacente indica cuál es la página de las privatizaciones, www.privatization.ge, y tiene otra página, y esa página lleva a esta otra que tiene opción para inglés. Ah, qué bueno. Aprovechen y lo copian porque ya estamos por terminar. Rancés dice que bueno, que excelente, que hay que tener mucha humildad. Eh, Ada Elizabeth dice, si el sistema político está pervertido, ¿hay esperanza? Bueno, siempre. Lo que se requiere es que la gente que quiera hacer algo por el país tenga la voluntad política de ocupar los espacios que tengan que hacerse. Totalmente. Si nos El sistema quedamos, político está pervertido, eso es cierto. Sin embargo, hay muchas personas, nosotros conocemos muchas personas, que están dispuestas a tomar las riendas, ¿ok? Aún no siendo políticos, pero dicen, bueno, si toca, toca, ¿ok? Entonces, sí, el problema es que ustedes, el público, la gente, la sociedad, tengan el ojo y no entren con... No, hay que eliminar también ese otro tabú. No, pero es que ellos se tienen que dar a conocer, no. Hay la manera. Existe está la Bastea Society, está Econintec, estamos haciendo un trabajo, tenemos gente, búsquenlo. bien. También Bueno, otro refrán, el que quiere besar, busca la boca. así Entonces, mismo es. si quieren Bien, solucionar el problema, busquen las personas indicadas. ¿Ok? así es. Bueno, ya tenemos 2 horas, son las 6 en punto. Yo creo que ya es hora de cerrar. Por ahí se quedaron 22 comentarios en el chat. Te los voy a hacer llegar, Rafael, para que Ok. los tengas. De repente, no sé si puedes tener algo de repente un tiempo y nos mandas unos audios y los compartimos.
Nosotros Dale, tenemos un seguro. grupo de WhatsApp para no ponerte a hacerlo por escrito, pero sí quizás unas notas de voz para que Claro, no se nos claro. queden esos comentarios en el aire. Leo, me puede enviar también me puede enviar los mensajes por WhatsApp y yo se los contesto de una vez. Perfecto. Bueno, amigos, muchas gracias por su participación. Les voy a pedir que vayan activando sus cámaras para que nos podamos tener una foto grupal que quede como recuerdo. Mientras tanto, quiero agradecer a Rafael Acevedo y al equipo de Enconointec por la disposición y por el trabajo de investigación y estar acá acompañándonos para que los que tenemos interés en lograr una mejor Venezuela, bueno, nos nutramos con estos ejemplos tan importantes y que han dado magníficos resultados en otras fronteras. Leonardo, ¿estás por allí aún? Si quieres, no, yo creo que No, no lo Leonardo veo. no, Leonardo se salió. Bueno, Sí. quería que Leonardo también te diera algunas palabras. Bueno, amigos, por favor, señor Salgueiro, Berti, Yanira, Juan Francisco, Ulises, se pueden activar sus cámaras para tomar un print. Estén atentos, no tenemos aún fecha, salvo el 20 de julio, no lo estamos haciendo nosotros directamente, pero sí tenemos un evento hecho que va a ser en alianza con con el Centro de Ilustración Republicano del Perú. El 20 de julio vamos a tener una conferencia donde se van a analizar con 2 ponentes internacionales las similitudes entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa. A los que están en el grupo de WhatsApp del Ciclo de Milagros, les voy a colocar el flyer para que se conecten también. Esto es en 4 días, 20 de julio. Y también igual, como ustedes ya están en la base de datos, les haré llegar también el link para que se puedan conectar y verlo. Bueno, ahora sí, por favor, viendo la cámara. Una sonrisa. Bien, muchas gracias. Ya está hecho el print. Bueno, entonces, un gran gusto que estén acá y les agradezco. Nuevamente, Rafael, gracias por tu tiempo y bueno, esperamos seguirlos viendo pronto. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, @BastiatBZLA. BZLA es Venezuela abreviado. Hasta entonces. Gracias.